El 11 de marzo de 2021, Tehuel salió camino a la casa de un compañero que había conocido haciendo algunos trabajos cortos. Changas, como se dice acá. Tehuel se despidió de su novia y del hijo de la misma. Volvería un rato más tarde, pero él nunca llegó de nuevo a casa. Las búsquedas por el paradero del joven o algún dato que pudiera ayudar dieron con dos personas con las que Tehuel se habría visto aquella noche. El problema, ellos decían no conocerlo. Sin embargo, la situación cambió gracias a lo que había en una nube de fotos en la cual se había guardado una imagen de Tehuel con estos dos hombres que decían no saber nada de él. El caso de hoy conmocionó a Argentina en su momento y causó mucha repercusión, no solo por lo insólito de la situación, sino que también porque la víctima es una persona trans y por lo tanto obtuvo el apoyo de grupos y organizaciones pertenecientes al colectivo LGBT+. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Una vez más. Hoy tenemos el caso de Tehuel de la Torre. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Tehuel de la Torre nació el 26 de marzo de 1999 en Buenos Aires, Argentina. Tehuel nació y creció en la localidad de San Vicente, al sur de Buenos Aires. Es hijo de Andrés de la Torre y Norma Alarcón. Además, tiene una hermana llamada Verónica y una hermana melliza llamada Ailén de la Torre. Ambas son personas que se involucraron mucho en la búsqueda y el pedido de justicia. Su familia lo describe como un chico alegre y entusiasta, que pese a la adversidad siempre intentaba dar lo mejor de sí para sobreponerse. Como ya mencionamos, Tehuel era una persona trans. Quizá cabe destacar en este caso en particular que el proceso de transición lo había comenzado un año antes de los hechos, por lo que gran parte de su vida, lamentablemente, vivió la burla, el prejuicio, la discriminación y muchas otras dificultades que conlleva ser una persona trans en este momento en Argentina y en el mundo en general. La discriminación y el acoso que sufría Tehuel hicieron que abandonara la escuela secundaria. Los padres del joven se habían separado hacía años. Al momento de los hechos, Tehuel vivía con su madre. Además de su madre y su hermana, Tehuel también vivía con su novia, Luciana Leyes, y el hijo de esta. Más tarde, Luciana le dijo al medio A24 lo siguiente respecto a esta relación. Mi nene lo tomó como un papá, él lo crió desde que estamos juntos. Y mi papá cuando viene, me pregunta todos los días. Es horrible porque es no tener a la persona con la que me despertaba, la única que me daba seguridad. Ellos se habían conocido a través de Facebook y durante el primer año de relación, como vivían lejos el uno del otro, decidían verse a mitad de camino, hasta que se mudaron juntos. Al medio año de vivir en la misma casa, el hijo de Luciana le preguntó a Tehuel si quería ser su papá. Ella dijo: tenemos un nene solo, le enseñábamos a jugar, lo llevábamos a la plaza con nuestra perra. Hacía un tiempo que Tehuel estaba buscando mejores condiciones para su vida, poder vivir solo con su pareja. Pero esto se le dificultaba por varios motivos. No tenía, por ejemplo, el secundario completo. Era una persona trans y además vivía en una zona humilde, por lo que encontrar trabajo era realmente complicado. Según Luciana, a Tehuel se le hacía difícil conseguir empleo también por ser trans. Buscaba, pero había gente que directamente se oponía a contratarlo y dio un ejemplo realmente preocupante. En el verano fue a una entrevista en un comercio. Le dijeron que no lo contrataban porque se podía arrepentir de su condición y podía quedar embarazada. Con eso se puso muy mal. Generalmente Tehuel conseguía lo que conocemos como changas, trabajos esporádicos, cosas momentáneas para hacer. Fue en una de estas changas que Tehuel conoció a Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años con antecedentes penales.
Ramos y Tehuel se conocieron en una cooperativa de trabajo y se mantuvieron en contacto luego, ya que Ramos solía ofrecerle otras oportunidades de trabajo esporádicos. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 11 de marzo de 2021. La mayor parte del día transcurrió normalmente para Tehuel. Estaba en su casa con su familia y su novia. Cerca del atardecer le comentó a su novia que iría a encontrarse con Ramos, ya que éste le había conseguido un trabajo para ser mozo en una fiesta. Pactaron con Ramos en encontrarse en la casa de este, en la localidad de Alejandro Korn, ya que en teoría el trabajo era en esa zona. La última vez que la familia de Tehuel lo vio con vida fue cuando partió de su casa para encontrarse con Ramos. Se estima que cerca de las 16:30 Tehuel llegó a la casa de este hombre y estuvo en esta hasta su desaparición. Con el correr de las horas y sin noticias de Tehuel, Luciana comenzó a preocuparse, ya que él no volvía a la casa y tampoco contestaba las llamadas y los mensajes. Pasadas las 24 horas de su desaparición, Luciana intentó ir a hacer la denuncia, pero en la comisaría no se la tomaron, ya que Luciana tenía 17 años y le dijeron que no le podían tomar la denuncia por ser menor de edad. Luciana finalmente fue al día siguiente acompañada por un adulto y ahora sí le tomaron la denuncia. En un principio la llevaron hasta una comisaría de la localidad de Alejandro Korn, ya que allí era donde había ocurrido la desaparición. La búsqueda de Tehuel comenzó de inmediato y el caso ganó gran relevancia en los medios a nivel nacional. Lo primero que hicieron los investigadores fue buscar los registros del GPS del celular del joven. Estos indicaban que Tehuel había estado en una zona de Alejandro Korn desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, cuando el teléfono dejó de emitir señal. Este lugar se trataba de ni más ni menos que la casa de Luis Ramos. Ramos ya había sido indicado por la novia de Tehuel como la persona con la que iba a reunirse. Esto, sumado a los registros del GPS, hicieron que las investigaciones rápidamente se enfocaran en él. Además, se descubrió entonces que Ramos tenía antecedentes penales por homicidio. Se ordenó un allanamiento en la casa del hombre, aunque este estaba también desaparecido. No se encontraba en su casa. En el allanamiento de la casa encontraron varios elementos sospechosos, como un celular y una campera quemada. Estos elementos fueron reconocidos por la familia de Tehuel como pertenecientes a él. También en la casa de Ramos encontraron manchas de sangre en las paredes, que fueron tomadas como muestras y enviadas al laboratorio para analizar. Con todos estos elementos se ordenó la detención de Ramos como sospechoso por la desaparición de Tehuel. Ramos fue detenido el 23 de marzo de 2021, es decir, 13 días después de la desaparición. Lo curioso es que Ramos fue detenido en la localidad de Dock Sud, a unos 70 kilómetros de donde vivía. Además, estaba rapado. Era obvio que estaba tratando de huir de la policía. Encima, cuando secuestraron su teléfono y lo mandaron a analizar, se dieron cuenta que había borrado todos los datos y archivos del celular hacía muy poco tiempo. Ramos quedó detenido como principal sospechoso por la desaparición de Tehuel de la Torre. Aún así, este negaba estar involucrado. Incluso llegó a decir que no vio a Tehuel ese día. Mientras las investigaciones avanzaban, el caso de Tehuel iba tomando más y más notoriedad en los medios y las redes sociales. La consigna ¿Dónde está Tehuel? Se volvió viral y recibió el apoyo de muchísimos grupos LGBT, sobre todo los asociados a la lucha contra la violencia trans. Más allá de la insistencia de la familia en que se hiciera justicia, ellos ya sabían que estaban buscando un cuerpo. Y aunque a día de hoy todavía no tenemos confirmación, lo más probable es que el joven haya muerto en aquel momento en el cual desapareció. Investigando las cuentas del celular de Ramos y Tehuel, encontraron que se habían subido automáticamente a la nube unas fotos a sus cuentas. Y había una que llamaba particularmente la atención. Se trataba de Tehuel junto a Ramos y una tercera persona. Esta foto había sido tomada el día de la desaparición. Les dejo acá la foto en cuestión. En realidad está extraída de un documento impreso, por lo que está en blanco y negro, así que no podemos ver tantos detalles.
pero podemos denotar suficiente acerca del lugar en el que se encuentran y quiénes están. La policía no tardó mucho en identificar al tercer hombre. Se trataba de Óscar Alfredo Montes, un hombre de 46 años, amigo y vecino de Ramos, quien también tenía antecedentes por abuso sexual. Montes fue detenido y cuando se lo interrogó, dijo que no había visto ni a Ramos ni a Tehuel el día de la desaparición. Pero él, por supuesto, que no sabía que la policía ya tenía la foto con Ramos y Tehuel, por lo que les resultó obvio que estaba mintiendo. Montes también fue detenido como cómplice de Ramos por la desaparición de Tehuel. Pequeño detalle también es que lo primero que dijo fue que ni siquiera conocía a Tehuel. No solo que no se habían visto, sino que directamente no lo conocía. Y dijo que la última vez que vio a Luigi, como llamaban los amigos al otro sospechoso, a Ramos, había sido el 10 de marzo, momento en el que se sentaron a tomar una cerveza en la casa de Montes. Esto sería un día antes de la desaparición de Tehuel. Las historias de los dos cambiaron algunas veces. Una vez que Ramos acepta que estuvo con Tehuel, dice que se encontraron aquel 11 de marzo a las 16:30, pero que a las horas se fue. Gracias a las antenas celulares se descubrió que mentía, y con la foto era imposible que se hubiese ido antes de las 8. De Ramos, de su vida personal, se dijeron muchas cosas en el barrio. Él vivía en un terreno con su madre y su tío, aunque cada uno tenía su casita. Dicen que se lo notaba drogado y que se comentaba que le pegaba a la madre, ya que a veces la veían llegar con moretones. Una vez que se dio todo esto, la madre y el tío de Ramos se fueron. De Montes se dice que le pegaba a su esposa, que era un chatarrero y que hacía macumbas. Durante los siguientes meses se realizaron rastrillajes por decenas de lugares para dar con el paradero del joven. Se rastrilló en las cercanías de la casa de Ramos, en la laguna de Alejandro Korn, en distintos basurales. Sin embargo, las búsquedas no dieron resultados. Si recuerdan, les comenté que habían encontrado restos de sangre en la casa de Ramos. Luego de analizar estos restos y compararlos con el ADN de los padres de Tehuel, se confirmó que había una coincidencia, por lo que ya no había duda de que esa sangre pertenecía a Tehuel. Luego de esto, la carátula de la investigación pasó de desaparición a homicidio, agravado por ser crimen de odio contra una persona trans. Como de costumbre, en casos similares aparece la mención al satanismo, no llamado de la forma correcta porque en realidad el satanismo es otra cosa, más bien hablando acerca de que uno de los sospechosos es parte de algún culto a Satanás. En este caso, Priscila Molero, la novia del imputado Ramos, declaró que el hombre rendía culto al diablo, que solía prender velas rojas y negras, y de hecho cuando se hizo la investigación en la casa se retiraron justamente estos objetos. Priscila trabajaba con la madre de Ramos, acompañando y ayudando en el día a día. Ella es una persona clave en todo esto también porque sabía muchas cosas respecto a Montes y Ramos. Era parte de su círculo. El rol de la mujer de 20 años al momento de las declaraciones fue de proveedora de drogas. En el medio Crónica se dijeron algunas cosas aún más problemáticas, haciendo referencia a preferencias sexuales de los sospechosos, pero no son cosas particularmente concretas. En un primer momento, Priscila también dijo que vio a Ramos nervioso después de declarar, y que al preguntarle qué le pasaba, él contestó que se había peleado con 2 hombres. Esa fue la excusa que le dio según ella. Priscila, antes de que Ramos terminara de declarar, estaba esperando junto a la madre de su pareja. Ella dijo que tenía miedo de que Ramos no volviera, que quedara detenido. Una de las preguntas que se desprendieron entonces de esto fue ¿qué tanto sabía la madre? ¿Sospechaba lo que le había pasado a Tehuel o tan solo se estaba refiriendo a otros delitos menores a este? Todo esto también parte de las supuestas amenazas por parte de la mujer a personas víctimas de los maltratos de Ramos, como por ejemplo su expareja, quien lo había denunciado por violencia y a quien supuestamente la madre del sospechoso le dijo que se cuidara y no diga nada, porque su hijo tenía gente que la podía meter en problemas. ¿La madre era fiel defensora de Ramos entonces?
En el 2021 pasaron varias cosas, entre ellas está el rastrillaje en el SEAMSE, específicamente en la planta de tratamiento de residuos ubicada en José León Suárez, donde no se encontró nada. Pero también revisaron la casa de un tercer sospechoso de aquel momento, un hombre al que se referían con el apodo de Agüita. Las sospechas partían de un comentario que había hecho su esposa en su cumpleaños. La mujer había perdido su celular en la fiesta y le dijo a algunos invitados el siguiente comentario: que aparezca mi teléfono o les va a pasar lo que mi marido, Agüita, le hizo a Tehuel. Por esto, ella dispuso un allanamiento en un chiquero cercano a la laguna Tacurú, en el barrio La Esperanza, el cual queda en Alejandro Korn y sería donde Tehuel habría desaparecido. El 15 de junio del 2021 se rastrilló el lugar teniendo en cuenta encima que vecinos de la zona habían asegurado ver a uno de los acusados tirar una bolsa negra de plástico en esa zona. Según lo que dijo este testigo de identidad reservada, Gonzalo Agüita Martínez habría sido visto junto a su padre enterrando un objeto en un predio frente a la Plaza María Eva Duarte, ubicada en La Esperanza. Pero en el operativo que se realizó no se encontraron rastros del joven desaparecido, aunque se secuestraron 28 elementos para ser peritados. Hablemos un poco de justicia. El juicio se había pactado para agosto del 2027. Recién vamos a empezar el 2024, así que como verán, falta muchísimo. No es difícil notar que había gente descontenta con esto, pero la cosa cambió hace poco cuando se decidió que se adelantara todo el proceso para que iniciara en el 2024. Esto sucederá incluso teniendo en cuenta que el cuerpo de Tehuel no fue encontrado. El anuncio decía: el debate comenzará el lunes en el que arranque la feria judicial. Los jueces entendieron que, por la gravedad del caso, el 2027 era una fecha muy lejana. Esto vino de la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Agustina Ponce. Además, Montes y Ramos fueron imputados por encubrimiento en concurso real con falso testimonio, por haber mentido en sus primeras declaraciones al decir que no conocían a Tehuel. Luego de que se diera a conocer este detalle de la foto, la cual había sido tomada el 11 de marzo a las 20:45, Montes declaró que los tres tomaron y estuvieron bailando un rato, pero que después Tehuel se fue a su casa. Y Ramos, por su lado, simplemente dijo que se fueron junto a Tehuel de la casa de Montes para después tomar caminos separados. La cosa es que por las antenas no solo se notaba que Tehuel, o al menos su celular, había estado en la casa después de tomar la foto, sino que también se sabía que por lo menos se había quedado hasta la medianoche. La cantidad de cambios en la historia y las evidentes mentiras hicieron que se los pudiera detener e imputar. Creo que no puede faltar la aclaración de que en este canal, particularmente yo no creo que la novia de Tehuel haya estado involucrada, o al menos no me basaría en su lenguaje corporal para especular con respecto a si tuvo o no algo que ver en lo más mínimo. Hay una entrevista a Luciana que ocurrió mientras se iban descubriendo lo poco que se descubrió, y en los comentarios de este video están los que la notan nerviosa, los que la notan demasiado tranquila, cosas completamente opuestas. Todo esto para decir que de alguna forma es culpable de algo en la desaparición de Tehuel. Se ha visto previamente a parejas de personas desaparecidas y asesinadas ir a las marchas y ver los hallazgos llorando desconsolados o demasiado tranquilos, sin que el resto se dé cuenta de que estas personas fueron las culpables. Las reacciones varían de individuo a individuo, pero en este caso hay una realidad, y es que a 3 personas se las relaciona al crimen por la cercanía, por la evidencia y por las mentiras en sus declaraciones. Ninguna de estas personas es la novia de Tehuel. Y por su reacción ante la cámara no podemos asegurar nada en vista de lo que les mencioné antes. Los padres de Tehuel evidentemente se mostraron muy dolidos y el padre dijo esto: mi vida no existe más. No hago nada además de la búsqueda. Si murió, quiero darle cristiana sepultura y por lo menos tener un lugar. A propósito, Tehuel es el nombre que le puso su padre al momento de nacer. Es araucano y significa arisca. No se lo cambió, aunque según cuenta Verónica, hermana de Tehuel, él pensaba en pasar a ser Matías. Esperaba poder tener una casa propia y también su propia familia.
A decir verdad, no hay mucho más para contar sobre las investigaciones. El caso aún se encuentra en curso y mucha de la información está guardada bajo secreto. Si bien las investigaciones están apuntadas a que Tehuel fue asesinado, lo cierto es que todavía no se encontró su cuerpo. Aún hay gente que cree que Tehuel puede estar con vida. Esta división incluso llegó a su familia, ya que su madre y su hermana Verónica son querellantes en la causa bajo la hipótesis de que Tehuel fue asesinado por Ramos y Montes. Pero por otro lado está el padre de Tehuel, quien cree que este aún puede estar con vida. Gracias a la insistencia del padre se logró que la causa se desdoble y actualmente están investigando las dos hipótesis, la del asesinato y la de la desaparición. Mientras no se esclarezca este hecho, la pregunta ¿dónde está Tehuel? Seguirá presente en la sociedad argentina. Actualmente Tehuel de la Torre está desaparecido. No se han encontrado más indicios y la recompensa por los datos sobre su paradero está en 5 millones de pesos argentinos, según la página de argentina.gov. Con esto llegamos al final del video. Esa es toda la información que tengo por hoy. Es evidente que se puede llegar a actualizar y espero que el caso se actualice en algún momento, pero por ahora no tenemos nada más que decir. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.